Muchas gracias, Benedicto. Antes que todo, un agradecimiento a la Asociación Colombiana de Endoscopia en cabeza de la doctora María Teresa Galeano por haberme invitado a participar en este espectacular evento y sobre todo permitirme volver a los llanos orientales donde no había vuelto desde que tenía 15 años, hace unos cuantos años. El colangiocarcinoma es una entidad relativamente bastante rara, diría más bien, catastrófica, generalmente diagnosticada en etapas tardías, donde, como veremos en el transcurso de la conferencia, no son muchas las ventajas o las soluciones que podemos darles a los pacientes. Tradicionalmente se conocían los tumores de la vía biliar o los carcinomas, se dividían básicamente en carcinomas de vesícula, carcinoma de los conductos extrahepáticos y carcinoma de la ámpula de Vater. Hoy en día se han dividido y se conocen como tumores intrahepáticos y los tumores extrahepáticos que se subdividen a su vez como periliares y distales. Entre los tumores intrapancreáticos sabemos que ellos se originan de las células epiteliales de los conductos intrahepáticos, como su nombre lo dice, y representan aproximadamente el 10% de todos los tumores o colangiocarcinomas. El otro 90% se conocen como extrahepáticos y están divididos entre los tumores periliares y los distales. La división de estas dos líneas se considera que es el margen donde el colédoco pasa por detrás del borde superior del duodeno. La clasificación topográfica, dependiendo de dónde se encuentre alojado el tumor, es la que todos conocemos tradicionalmente como clasificación de Bismuth-Corlett y que básicamente son 4 tipos. El tipo 1, que son aquellas que están por debajo de la bifurcación, el tipo 2, que compromete la bifurcación, el tipo 3A, que compromete la bifurcación, el hepático común y el hepático derecho, el 3B, que compromete el hepático común y el hepático izquierdo, y el tipo 4, que básicamente puede ser el que compromete a la bifurcación y a los dos hepáticos o los que están presentes en múltiples focos, como lo vemos aquí. Los tumores periliares representan el 50% aproximadamente y los extrahepáticos distales el 10% y los intrahepáticos solo el 10%, como lo mencionamos anteriormente. Se le ha tratado de dar en el tiempo diferentes clasificaciones y de ahí que se hayan originado esta serie de nombres que ustedes ven allí como modular, difuso, masivo, etcétera. Todo esto lo que ha hecho es crear confusión. Sin embargo, hace algún tiempo la Sociedad para Estudio de la Enfermedad Hepática en Japón trató de simplificar esto un poco y dividió 3 grupos, como son los formadores de masa, los infiltrantes periductales y el de crecimiento intraductal, con las subdivisiones tratando de acumular un poco lo que se mencionaba en la clasificación anterior. En cuanto a la epidemiología, los tumores, los colangiocarcinomas, tienen diferente, difusión en el mundo. Donde más se evidencia este tipo de patología es en las zonas del oriente donde se consumen, donde son altamente endémicas porque hay consumo y hay infestación por temátodos, como veremos más adelante, como en la región de Khon Kaen en Tailandia, donde el 85% de los cánceres que se presentan en esa región son colangiocarcinomas. En Estados Unidos la presentación es mucho menor, de 3 a 8 por 100.000 habitantes. El tumor intrahepático es más frecuente en mujeres que en hombres, mientras que el extrahepático tiene una distribución similar en ambos grupos de género. Y la incidencia es claramente, el paciente típico es un paciente de entre los 50 y los 70 años, pero en pacientes con colangitis esclerosante primaria o quistes del colédoco, esto tiende a presentarse aproximadamente unos 20 años antes. En cuanto a los factores de riesgo, sabemos que las infecciones parasitarias por tremátodos como la Chronorchis sinensis o la Opistorchis vibradinis tienen una incidencia enorme en estos pacientes, sobre todo en Oriente, como se mencionaba, porque las personas tienen la costumbre de ingerir pescados crudos o parcialmente cocidos y esto hace que haya una infestación muy frecuente en el gremio. En la colangitis esclerosante, en el occidente, la infección por tremátodos es muy rara, luego no tiene una participación importante en la etiología de estos tumores. El principal factor de riesgo en Occidente es la colangitis esclerosante primaria, presentando un riesgo del 7 al 40%. No se encuentra una relación directa entre el tiempo de duración de la enfermedad. Sin embargo, se considera que el intervalo entre el diagnóstico de la colangitis esclerosante primaria y la aparición del colangiocarcinoma es aproximadamente de 2,5 a 3 años. De allí
que exista la duda hoy en día de si estos tumores son realmente el resultado de una colangitis esclerosante primaria o es un proceso que desde el principio se genera junto con la colangitis esclerosante primaria. Otro grupo que están expuestos a riesgo son los pacientes con anomalías congénitas del árbol biliar, y entre ellos están básicamente los pacientes con quistes del colédoco, que tienen un riesgo de aproximadamente un 28%, y otras patologías de tipo embrionaria como la enfermedad de Caroli y la fibrosis hepática congénita también se han asociado enormemente con este tipo de patología. La hepatolitiasis es un factor de riesgo común en algunas regiones más que en otras. Esto en regiones como en Chile, en Sudamérica y en el Oriente es mucho más frecuente que en nuestro medio, pero así como en el carcinoma de vesícula se ha asociado con la presencia de colelitiasis, se trató en algunos estudios de asociar la colelitiasis y la coledocolitiasis al incremento de la presencia del colangiocarcinoma, lo cual no ha podido ser demostrado realmente. La enfermedad litiásica biliar crónica, sin embargo, sí tiene una injerencia clara, y entre ellas están la hepatolitiasis, la colangiohepatitis oriental y la colangiohepatitis piógena recurrente. Estas patologías lo que hacen es que producen una obstrucción de los conductos intrahepáticos, generan colangitis recurrentes, formación de estrechesis y éstasis biliar, lo cual va a llevar a un proceso de inflamación crónica con desarrollo probable de malignidad. Agentes tóxicos como el torotraz o dióxido de torium claramente se utilizó en una época, hace mucho tiempo se dejó de utilizar, pero incrementó aproximadamente 300 veces el riesgo de desarrollar colangiocarcinoma, con una mayor incidencia 20 o 30 años después de haber sido utilizado. Hay otros agentes tóxicos como los que ustedes ven allí mencionados. Las hepatitis virales, la hepatitis C es un factor de riesgo claramente reconocido para colangiocarcinoma intrahepático. En Estados Unidos la infectación no es tan alta, sin embargo es de 4 por 100.000 habitantes por año y representa un incremento hasta del doble en la incidencia, en la presencia de colangiocarcinoma en portadores del virus de la hepatitis C. En Japón se hizo un estudio retrospectivo con 600 pacientes cirróticos, en los cuales se encontró que de ellos el 2.3% presentaron colangiocarcinoma intrahepático a un tiempo aproximadamente de 7 años, lo cual es un riesgo mayor que el de la población general. El papel que juega el virus de la hepatitis B se considera que tiene algún incremento, pero no tiene la misma demostración como lo ha tenido el virus de la hepatitis C. Los pacientes cirróticos por causas distintas de hepatitis virales, se hizo un estudio cohorte en Dinamarca donde se estudiaron 11.605 cirróticos, como se menciona allí, no de patología viral, y se demostró que a 6 años estos pacientes tenían un riesgo mayor, 10 veces mayor que el de la población general. Hay otros factores, como los que allí mencionamos, que también tienen que ver con esto. Pasando un poco a las manifestaciones clínicas, la ictericia se piensa que es un síntoma temprano en los pacientes con colangiocarcinoma. Esto es cierto para los colangiocarcinomas extrahepáticos, no así para los colangiocarcinomas intrahepáticos, donde generalmente el diagnóstico es incidental. Generalmente ocurre porque al paciente se le está estudiando por alguna patología, por dolor, porque presentó una ictericia y se hace un estudio. Ahí comenzamos a darnos cuenta de qué está pasando con estos pacientes, o cuando encontramos alteración parcial o leve de las pruebas hepáticas y generamos también un proceso de estudio. La mayoría de los pacientes son incidentales en el colangiocarcinoma intrahepático y a veces puede haber síntomas no muy específicos como dolor difuso, sensación de pesadez en hipocondrio derecho y síntomas constitucionales eventuales como pérdida de peso y en ocasiones astenia y dinámica. Los pacientes con colangiocarcinoma extrahepático el comportamiento es distinto y tienden a dar sintomatología más temprana, precisamente cuando hay algún síntoma, hay una generación de un nivel de obstrucción biliar que produzca ictericia, generalmente una ictericia indolora, que se asocia con prurito, dolor, pérdida de peso y fiebre en los niveles que ustedes ven allí mencionados. Esto que puse al principio, el 30% de los pacientes con diagnósticos subjetivos no terminan siendo colangiocarcinoma, y eso lo vamos a ampliar un poco más adelante, pero en la evaluación preoperatoria de un paciente de estos siempre debemos incluir estos factores que vemos aquí, aunque como veremos más adelante también la exploración quirúrgica es lo que en la mayoría de los casos nos va a determinar cuál es el grado de certeza diagnóstica y cuál es el porcentaje de curación o de tratamiento que podemos brindarle a estos pacientes. El diagnóstico diferencial, cuando nos encontramos a un paciente con una tríada que incluye dolor abdominal, colestasis y pérdida de peso,
no solamente debe hacernos pensar en un proceso maligno, sino hay otras entidades benignas como la coledocolitiasis, las estenosis benignas de la vía biliar, sobre todo posquirúrgicas, la colangitis esclerosante primaria y la compresión del conducto biliar, ya sea por procesos inflamatorios crónicos como la pancreatitis crónica o eventualmente también por lesiones neoplásicas de la cabeza del páncreas. Los laboratorios brindan ayuda diagnóstica, mas no son diagnósticos. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, pacientes con bilirrubinas elevadas, fosfatasa alcalina elevada y gamma-glutamina transpeptidasa elevada, que nos sugieren que el paciente tiene una obstrucción de los conductos biliares intrahepáticos o del conducto hepático común. Pero también podemos encontrar un paciente, por ejemplo, con fosfatasa y gamma-glutamina transpeptidasa elevada, pero con bilirrubina normal y que nos estaría hablando probablemente de un paciente que tenga una obstrucción unilateral de un solo conducto y puede también ser un proceso neoplásico. Los marcadores tumorales, como el CA19-9 y el antígeno carcinoma embrionario, tienen alguna utilidad, no son diagnósticos, no son específicos y no son concluyentes para el diagnóstico de esta etiología. Sin embargo, hay unos estudios que han demostrado que cuando uno hace un corte del CA19-9 de un nivel de 100 unidades por mililitro hacia arriba, puede servirnos para diferenciar qué pacientes pueden ser operables, de tal manera que se ha visto que pacientes por encima de 100 unidades pueden estar relacionados al 72% de los pacientes con tumores no resecables. En cuanto al diagnóstico con el ultrasonido abdominal, ese debe ser siempre el estudio inicial en cualquier paciente, estudio inicial de imagenología en un paciente en quien nosotros sospechamos una obstrucción biliar. Tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad que va del 80 al 95%, la cual se incrementa sobre todo para detectar compromiso de la vena porta y de la vena porta y de la arteria hepática en un 93 a un 99%. El TAC es muy útil para estudiar procesos malignos, nos permite ver tumores intrahepáticos principalmente, sobre todo el nivel de la obstrucción y atrofia hepática, lo cual es un patrón importante para aquellos pacientes en los cuales se está planteando la posibilidad quirúrgica para saber cuál es el reservorio hepático que estos pacientes van a tener a futuro. El TAC en 3 fases ayuda mucho más porque permite además ver invasión focal, compromiso vascular y linfático y metástasis a distancia en estos pacientes. La sensibilidad del TAC de 3 fases para la detección de colangiocarcinoma va del 90 al 100% y para evaluar los niveles de resecabilidad es bueno, pero no tanto, va del 60 al 85%. La colangioresonancia magnética nos permite hacer una evaluación clara, no invasiva, de los conductos biliares intra y extrahepáticos, así como el conducto pancreático. No requiere medio de contraste y una recomendación que siempre se hace que cuando se vaya a realizar debe hacerse antes de realizar cualquier procedimiento que lleve a la descompresión biliar. Es decir, cuando la vía biliar no ha sido descomprimida, las posibilidades de un buen resultado son mejores. En un metaanálisis de 4.711 pacientes se vio que tenía una sensibilidad del 88% y la especificidad del 85%. Y en otro estudio donde se evaluó el tumor de Klatskin en 99 pacientes se logró ver que la colangioresonancia permitió evaluar la extensión de la lesión en cerca de un 88%. La discusión actual, el enfoque ha cambiado bastante. Anteriormente estos pacientes todos iban a ultrasonido, TAC y inmediatamente pasaban a colangiopancreatografía retrógrada o en su defecto a colangiopercutánea. Hoy en día sabemos que estos pacientes, hay discusión, pero la tendencia en muchos centros, sobre todo donde se tiene la disponibilidad de todos los métodos diagnósticos, los pacientes preferiblemente deben ir a una colangioresonancia magnética para tratar de nosotros evaluar con exactitud qué es lo que tiene el paciente, cuál es el conducto predominante que está ocurrido, porque eso va a tener injerencia en el tratamiento, como lo veremos más adelante. Las desventajas es que no permite hacer ningún tipo de intervencionismo como extracción de cálculos, colocación de prótesis, toma de biopsias, subestima las lesiones, la longitud de la lesión en cerca de un 20% y requiere, al igual que la colangiopancreatografía, personal altamente especializado. La colangiopancreatografía y la colangiopercutánea son métodos que nos permiten evaluar dinámicamente la vía biliar. Tiene una desventaja la colangiopancreatografía retrógrada y es que por encima del tumor, cuando hay una estenosis completa, no permite ver qué está pasando, y lo mismo pasa con la colangiopercutánea, hacia abajo. Sin embargo, cuando se usan estos dos métodos en forma combinada ante este tipo de pacientes, elevan su posibilidad diagnóstica cerca del 95%. Se pensaba anteriormente, cuando comenzamos a trabajar, o muchos hace unos 20 años en vía biliar,
que los pacientes que tenían una estenosis en una colangiopancreatografía, eso era igual a colangiocarcinoma. Eso algunos años se desvirtuó. Hoy sabemos por un estudio que se hizo donde se tomaron 98 pacientes con un diagnóstico de colangiocarcinoma por colangiopancreatografía retrógrada, fueron llevados a cirugías. El 31% de estos pacientes no tenían colangiocarcinoma al momento de la cirugía. 5 tuvieron CA de ámpula de Vater, 12 tuvieron carcinoma de la vesícula invasivo, 5 lesiones metastásicas que comprimían el conducto biliar y 6 lesiones benignas. Esto llevó obviamente a que estos pacientes deben hacerse lo que estaba mencionando anteriormente, y es tratar de hacerle una colangioresonancia para poder después llevar al paciente a un tratamiento terapéutico. La colangiografía en general nos permite además realizar tomas de biopsia, citología de la bilis, la cual desgraciadamente tiene un porcentaje diagnóstico muy bajo del 30%. La citología y la biopsia también tienen unos porcentajes considerados bajos, pero sin embargo ayudan. Algo que hay que tener siempre en cuenta es que una vez que uno toma la decisión de hacer un cepillado en un paciente con una estenosis biliar o de tomar una biopsia, debe obligatoriamente drenar esa vía biliar con un stent. El ultrasonido endoscópico incrementa la posibilidad diagnóstica en estos pacientes. Ya actualmente es un elemento absolutamente utilizado en todos los centros donde se cuenta con él, y algunos metaanálisis han demostrado que tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 84%. Y nos permite además ser aspirado con aguja fina para tener un diagnóstico preoperatorio en un porcentaje elevado de los casos. El ultrasonido intraductal ayuda mucho, desgraciadamente no se cuenta con él en muchos centros, se hace a través de colangiopancreatografía y definitivamente nos permite evaluar aquellas lesiones que son muy estrechas, en las cuales no se pudo evaluar por otros métodos diagnósticos y donde la tomografía, sobre todo en los casos en que no hay efecto de masa, no permite un diagnóstico más claro. Ayuda a la detección de lesiones tempranas, a averiguar la longitud del tumor, la extensión a órganos vecinos y a vasos mayores en cerca de un 100%. La tomografía por emisión de positrones permite su utilidad o trabaja básicamente por una captación de glucosa en las células epiteliales de los conductos biliares, ayuda a detectar lesiones menores de 1 centímetro y detecta metástasis ocultas con bastante facilidad. La estratificación laparoscópica, su utilidad básicamente está dada hoy en día por la posibilidad de poder decir qué pacientes son o no son operables. Sin embargo, una de sus fallas es que no detecta fácilmente ni el compromiso vascular ni el compromiso ganglionar de estos pacientes. En principio o en teoría la cirugía es el único tratamiento para estos pacientes cuando es posible, no siempre lo es, y como vamos a ver, menos del 30% de estos tumores son resecables al momento del diagnóstico, es decir, cerca del 70% de estos pacientes son inoperables cuando se diagnostican. La sobrevivencia a 5 años posquirúrgica es baja, como ustedes la ven ahí para los intracarcinomas, los intrahepáticos, los distales y los biliares. A los que peor les va es a los biliares y a los intrahepáticos, y se considera que los pacientes están curados cuando tienen un margen libre de tumor mayor de 5 milímetros, lo cual se logra en los tumores proximales solo en el 20 a 40%, y en los distales un poco mejor, alrededor del 50%, pero sigue siendo bajo. La sobrevivencia de estos pacientes va a depender básicamente de la erradicación total del tumor, lo cual generalmente es imposible, el grado de compromiso vascular y de metástasis ganglionares. En cuanto a los criterios de resecabilidad, son esos, los voy a pasar un poco rápido en aras del tiempo. El trasplante hepático, la respuesta no ha sido buena, hay aproximadamente un 10% de respuesta en los tumores intrahepáticos para un 25% con los extrahepáticos. En cuanto a la terapia fotodinámica, básicamente lo que se te usa es un fotosensibilizador por vía intravenosa que se activa a través de una luz por vía endoscópica con una determinada longitud de onda, y eso lo que va a producir es una muerte de las células malignas de los tumores. Generalmente produce una muerte por daño oxidativo de estas células, y se ha visto claramente que, aunque esto se está haciendo a nivel investigativo y en pocos centros todavía, que cuando se usa prótesis biliar más terapia fotodinámica, el resultado es mucho mejor que utilizar prótesis solamente. El uso del drenaje biliar es controversial hoy en día, primero de todo porque se ha asociado con un mayor riesgo de infección y de estancia hospitalaria en los pacientes. Sin embargo, en la mayoría de los centros, por lo menos esa es nuestra experiencia, la mayoría de los pacientes nos llegan remitidos de distintos centros donde muchas veces no hay a la mano colangioresonancia, y son pacientes que llegan histéricos, obstruidos, en malos estados, y que uno tiene que brindarle
la opción terapéutica de descomprimirlo para poder definir después. Y la mayoría de estos pacientes, como lo he mencionado a lo largo de la charla, generalmente vienen en malas condiciones y la mayoría de ellos no son operables. Cuando nosotros encontramos un paciente con ictericia, con anorexia, con prurito, esto es lo que nos lleva a buscar la posibilidad de drenar a este paciente la vía biliar para tratar de darle una mejor calidad de vida. Ahí la discusión de si la cirugía o la prótesis está claramente demostrado hoy en día que la prótesis es el tratamiento de elección, preferiblemente por vía endoscópica o por vía percutánea cuando no hay acceso por vía endoscópica. La cirugía debe quedarse solamente para aquellos pacientes que no tienen opción endoscópica porque hay una obstrucción duodenal o por alguna otra alternativa, porque hay una obstrucción completa de la vía biliar que no nos permite resolverlo por vía endoscópica. Las prótesis, en cuanto a los puntos de discusión, está claramente demostrado que la colangiopancreatografía retrógrada es superior a la colangiopercutánea. Es mejor utilizar una prótesis cuando la obstrucción es del conducto hepático común. Anteriormente pensábamos que cuando había una obstrucción que comprometía ambas ramas o por lo menos la bifurcación había que intentar poner dos prótesis. Hoy en día se sabe con la ayuda de la colangioresonancia, 2 minutos por favor, que si nosotros identificamos previamente por la colangioresonancia una obstrucción y sabemos cuál es el lóbulo dominante, nosotros podemos dirigirnos hacia ese conducto, drenar un solo conducto y con eso obtener excelentes resultados en una forma más rápida. Es mejor la prótesis, mientras más amplia la prótesis mejor, tiene mayor durabilidad. La prótesis plástica, la metálica es superior a la plástica, sin embargo la metálica es más costosa, la plástica dura pues, en promedio 3 meses y tiende a ocluirse. Y en cuanto a las cubiertas y no cubiertas, depende qué vamos a drenar. La cubierta es mejor para el hepático común, la autoexpandible cubierta, no debe utilizarlo en vía biliar intrahepática por el riesgo de generar colecistitis. Este es un caso que hicimos hace no mucho tiempo con una estenosis del hepático común, donde le pusimos un stent plástico, y este es otro caso donde hicimos hace una semana, donde tenemos una lesión del hepático común, le pusimos una prótesis autoexpandible. Voy a pasar un video corto, me disculpan que el video lo tuve que pasar anoche del celular porque por estar neciando se me bloqueó el que tenía. Esto es básicamente para mostrar a los que no están familiarizados con esto. Eso es una prótesis autoexpandible. La estenosis está aquí en esta zona. Estamos liberando. Se nota claramente que es del celular que lo estoy bajando porque se ve la respiración del paciente. Y aquí vemos cómo se está liberando. Hay un punto importante. Aquí está el duodeno. Y miren cómo la prótesis queda drenando completamente hacia la luz duodenal, garantizando un drenaje adecuado en este paciente. Ayer cuando estábamos en el hermoso evento musical, un amigo aquí presente, el doctor Luis Fernando Pineda, me insistía con su sabiduría de siempre: Eduardo, te tienes que levantar a las 5:30 de la mañana para que veas un amanecer llanero. Lo hice, me levanté temprano y me encontré con este paisaje hermoso, pero sin embargo, lo que no pensé que me iba a encontrar era esto y sin embargo, esa fue otra sorpresa matutina. Muchísimas gracias.